Hola, ¿qué tal, líderes? ¿Cómo están? Les saluda Judy Lonsoy, autor del bestseller internacional Vendedor Millonario. Y les cuento, para triunfar en la vida necesitas algo: trabajar en equipo. Somos demasiado pequeños para pretender la grandeza, y una de las razones por las cuales tú puedes triunfar es cuando tú trabajas en equipo, y cuando formas un equipo te vuelves imparable y puedes alcanzar niveles de excelencia. Y justo este es un video muy especial porque mi socio y amigo Gonzalo, que es un especialista en contabilidad y finanzas, es una persona con la cual tengo algunos activos y a la vez él maneja el tema financiero y contable de todos mis activos, un gran profesional que en verdad tiene información cuyo valor es como oro en polvo. Y este video vas a conocer a Gonzalo y Gonzalo te dará algunas recomendaciones para que tomes el control financiero ante el Estado con tu negocio. Así que quiero que puedas ver este video al más mínimo detalle, y cualquier consulta que tengas puedes escribirle a Gonzalo, vamos a poner su número ahí. Y recuerda, la clave del éxito es trabajar en equipo. ¡Nos vemos! Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Mendoza. Quería hacer este video por las consecuencias del coronavirus. Estamos dentro de lo que viene a ser lo que muchas películas llamaban el nuevo orden mundial. ¿Qué va a pasar después de que levanten la cuarentena? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con tu trabajo? En general, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y por qué digo que es un nuevo orden mundial? Porque las cosas van a ser completamente diferentes a lo que conocíamos. En el siglo XX se acostumbraba, por ejemplo, que el ser humano tenía 3 espacios donde se desenvolvía diariamente: el trabajo, la parte comercial, donde uno iba a divertirse, y el hogar. Todo esto se ha reducido al hogar. Ya no va a haber, como conocíamos antes, los espacios físicos que uno manejaba en las empresas, porque las empresas van a tender a reducirse, van a tender más bien a trabajar dentro de su hogar. Eso más o menos lo que va a pasar, ahorrando costos para las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener presente que, si bien es cierto, el 40% va a perder su empleo, a la vez va a tener que empezar a utilizar herramientas digitales para trabajar desde su casa, con la consecuencia de que van a aumentar sus costos, ¿no? Para las empresas, la parte que van a adolecer y van a necesitar, todos la sabemos, que es el efectivo, la liquidez. Por muchos años se consideraba que la utilidad era más importante que la liquidez, que tener efectivo. Y ahora estamos viendo que es lo contrario. No importa que tú tengas utilidad, no importa que tú tengas efectivo si es que no tienes liquidez. Puedes tener la mansión, puedes tener la empresa perfecta, pero si no tienes efectivo para pagar tus deudas, simplemente no vas a poder seguir operando. Y eso es lo que va a estar pasando entre los próximos días. ¿Qué hacer para que esto sirva más bien para un impulso? Algunas cosas les voy a decir. Mi formación de finanzas y contabilidad me permite darle algunas pautas para que ustedes tengan que tener en cuenta. Por ejemplo, 2 puntos importantes que quiero tocar. En general, para la persona y para cualquier empresa, que es calce financiero y escudo fiscal. Si hablamos netamente de una empresa, el calce financiero se entiende como la igualdad entre lo que yo vendo contra lo que yo compro. ¿Qué quiere decir? De que yo debo prever de que mis ventas en el tiempo, ¿ok?, el ingreso que yo reciba tiene que estar igual a mis gastos. Y eso a veces no funciona así. Cuando a veces nos endeudamos, vendemos a clientes a más tiempo de lo que ellos nos pagan. O, por ejemplo, entregamos la factura por adelantado. Eso trae como consecuencia que nosotros estamos pagando un 20% adicional. 18% de IGB más 1.5% de renta, aproximadamente 20%. Entonces, una de las medidas que nosotros ya podemos tener es hablar con nuestros clientes para, ya sea la emisión de facturas, o sea, me refiero a los clientes que ya tenemos en cartera de hace mucho tiempo. La emisión de facturas se debería hacer en el momento que me hacen el depósito, o minutos o horas antes, de tal forma de que me hacen el depósito y yo emito la factura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las empresas, ahora que levanten la cuarentena, no van a tener efectivo, como les digo. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que los gastos que ahora incurrimos en planilla, ¿no?,
Gracias a, bueno, si bien es cierto, estaba en el decreto legislativo 728, que es la subvención perfecta, ahora uno lo va a poder aplicar. Entonces, si bien es cierto, no vamos a tener costos altos en planilla, vamos a tener una prórroga de IGB, igual nosotros vamos a necesitar pagar a los proveedores. Entonces, es importante negociar y siguiendo en la misma pauta de lo que es calce financiero, tenemos que ver si tenemos deudas, reestructurar estas deudas. ¿De tal forma de que, ok, si tengo 5 o 6 deudas o 3 o 4 deudas, lo que tengo que hacer es agrupar estas deudas y ver quién me ofrece la menor tasa para comprarme toda la deuda y solamente pagar a esa única entidad financiera. ¿Esto va a ser posible? Sí va a ser posible. ¿Por qué? Porque en estos momentos que la economía está parada, los bancos no van a tener a quién colocarle el dinero. Por eso las tasas de interés van a bajar. Es un momento, si bien es cierto, es un momento perjudicial para muchas empresas y para las personas, es un momento propicio para el que tiene visión y pueda hacer inversiones. O sea, porque inclusive, ya lo estamos viendo, lo que está pasando con el petróleo. La producción de petróleo se ha hecho, hay tanta que ya no hay dónde almacenarlo. Por lo tanto, los precios han bajado. Y hay precios a futuro, o sea, cuando uno vende a futuro el petróleo, que ya está inclusive en negativo. Eso va a suceder en todo. Porque, como les digo, todo se va a reducir al trabajo desde la casa, ahorrando costos en luz, para lo que estoy hablando en empresas, ahorrando costos en luz, en maquinaria, en la misma infraestructura, porque los trabajadores van a recibir el mismo sueldo, pero desde su casa. Pero sí, al trabajador sí tiene que tener en cuenta de que lo que antes gastaba 100, ahora le va a costar 200. ¿Por qué? Porque el consumo de televisión, el consumo de internet, esos consumos de alimentación van a aumentar. El otro punto que tenemos que tener en cuenta para lo que se llama el calce financiero es que algunas empresas tienen su deuda tienen, por ejemplo, venden en dólares y pagan en soles. Tienen que tener presente que uno tiene que buscar el calce. Ok, si yo vendo en dólares, pago en dólares. Y si vendo en soles, pago en soles. Eso es importante. Otro punto importante que tengo que analizar para mi calce es mi flujo proyectado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evaluar cuáles son mis gastos. Principalmente empecemos por los gastos esenciales para la empresa. Hacer una proyección de estos gastos, o sea, en el mes, qué gastos tienen que hacer y hacer su proyección de ventas para entrar a lo que se le llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo que va a hacer es decir, ok, a partir de este nivel no gano ni pierdo. Y todo lo que venda después voy a comenzar a ganar. Y por último, otro punto que tengo que tener en consideración para lo que es el calce financiero es una reasignación de gastos. En las empresas hay mucho gasto oculto, mucho gasto innecesario. Y ahora nos vamos a dar cuenta de que, inclusive como el gobierno está dando facilidades, por ejemplo, para que las empresas de servicios no estén cobrándonos, okay, si no tengo que pagar el internet no lo pago, pues. Okay, si no tengo que pagar el teléfono tampoco lo pago. Y veamos realmente qué gastos son los importantes y los que necesariamente son indispensables para poder continuar en la empresa. Asimismo, dentro de otras medidas que le he explicado, estos puntos para el calce financiero, lo importante también es, como empresa, construir un escudo fiscal. ¿Y qué es escudo fiscal? Me preguntarán. Bueno, escudo fiscal es la forma, si estamos hablando que el dinero es lo más importante para una empresa, tener liquidez es lo más importante para una empresa en un momento de crisis, el escudo fiscal hace eso, hace que yo pague menos impuestos. Por lo tanto, todas las medidas que contribuyan a que yo ahorre dinero para la empresa y documente eso para pagarle menos al fisco, me van a ayudar al final a tener una mayor liquidez. Una de las medidas que podría ser que tengo que pensar que todo egreso que la empresa incurra tiene que tener un sustento que los contadores llamamos dos principios que te evalúa SUNAT, que es el principio de causalidad y el principio de formalidad. Ambos principios tienen que estar de la mano. ¿Qué es causalidad? Muy simple, se los explico. Yo no puedo hacer un gasto que no tenga relación con mi negocio. ¿Ok? Por ejemplo, no puedo no puedo poner una terma porque me falta el agua caliente y pasar la factura
¿no? A no ser de que mi negocio tenga, por ejemplo, una fábrica que tenga que hacer cerámicas y yo necesite el agua caliente para poder hacer los cerámicos o qué sé yo. Entonces, ese es el principio de causalidad. El Estado solamente acepta gastos que tengan que ver con el negocio. Y el principio de formalidad, ¿qué quiere decir? De que estos gastos tienen que tener una forma, o sea, los gastos que yo presente tienen que tener una forma. Ya tiene que haber, por ejemplo, tiene que haber una orden de compra, tiene que haber un memorándum, un gasto o un documento que diga que ese gasto iba a efectuar la empresa, ¿no? Con estos dos principios yo lo que tengo que hacer es que cualquier egreso que tenga la empresa yo lo puedo sustentar como un gasto. Asimismo, otra de las cosas que yo puedo tener en cuenta es que he visto de que muchos empresarios, que son a la vez, tienen los cargos de gerencia en la empresa, cometen el error de ponerse un sueldo bajo en la planilla. Se pone un sueldo bajo en la planilla para no pagar, por ejemplo, renta de quinta. O dicen, no, la renta de quinta es muy alta, quiero bajar impuestos mensuales, pero no se dan cuenta de una cosa, de que lo que ellos ponen y hacen gastos de que no pueden entrar a la contabilidad porque no guardan el principio de causalidad, estos gastos, por ejemplo, qué sé yo, sus restaurantes o sus salidas al cine o cualquier de estos gastos, que no pueden ser sustentados, ellos al final, cogiendo este dinero de la empresa, le cuesta a la empresa un 30% más porque no tienen el sustento, pero el dinero salió. ¿Cómo yo puedo solucionar esto? Es la pregunta. Lo pongo en la planilla. ¿Cómo? Con un sueldo mayor para el gerente. O sea, el gerente puede poner un sueldo mayor, de tal forma, ¿por qué? Porque hay topes. Si vemos el reglamento de quinta, hay topes del 8%, 14%, etcétera, ¿no? ¿Y a qué conlleva esto? Simplemente que al final del ejercicio, como ya lo he sustentado en el PLAME, como parte del sueldo, la tasa que yo tengo que pagar, en vez de un 30%, se va a reducir, les aseguro, casi un 14%. O sea, quiere decir un 100%, ¿no?, que voy a ahorrar en liquidez, en vez de pagar el impuesto. Y eso es legal, lo que le estoy diciendo. Es completamente legal. Otro punto importante que uno puede tener es también ajustar la planilla. O sea, la planilla a veces uno se equivoca a la hora de formar la planilla y en básico pone un monto muy alto y no utiliza partidas de que el mismo decreto legislativo 728 me permite como movilidad, refrigerio y educación. Y con estos gastos yo puedo inclusive partir, y estos gastos, ojo, estos gastos no van a lo que es el pago de AFP y no van al pago de salud, por lo tanto no son gastos, solamente van para el cálculo de quinta y gratificaciones. Entonces son gastos que yo puedo ya, dentro de lo que me permite la ley, ponerlo en mi planilla, en mi sueldo mensual del trabajador o del gerente, y con eso yo tengo ya el gasto sustentado. Yo podría decirle muchas medidas que uno tiene que tener en cuenta para formar el escudo fiscal, ¿no? Pero solamente quiero decirle estos 4 puntos que he mencionado. Pero hablando del tema ahora de lo que va a pasar con las empresas. Las empresas, como les digo, van a tener un problema de liquidez. El Estado ha dado algunas medidas, lo que se llama Reactiva Perú, que viene a ser la parte de préstamos que están dando para las empresas en general. ¿Okay? Que no tengan una deuda tributaria mayor a una UIT desde el año pasado, ¿correcto? Pero estos préstamos que está otorgando el Estado van a ser insuficientes. ¿Por qué les digo esto? Porque solamente se ha destinado 4.000 millones de soles para las empresas. Eso aproximadamente va a cubrir, de acuerdo a lo que ha sacado el BCR, algo de 350.000 empresas. El universo de empresas al 2019, según el INEI, son 2.600.000 empresas. Sacando el porcentaje, aproximadamente solamente el 13% va a poder ser partícipe de este préstamo. ¿Correcto? Claro, este préstamo inicialmente estaba más o menos, decían de que iba a estar en una tasa del 10%, por ahí, cosa que para la garantía que estaba dando el Estado, que era hasta 80%, hasta el 95, 98%, era demasiado alta. Entonces, pero
al haber, como ya se le adjudicaron lo que son las tasas, al haber bastante demanda de las entidades financieras por adquirir este dinero que el Estado lo está dando prácticamente a una tasa del 0%, 0.5%, lo que ha pasado es que la demanda de las entidades financieras han hecho que las tasas bajen. Ahora sí estamos hablando que las tasas que se van a dar a las empresas es alrededor del 0.6 al 1.35, 0.5%. ¿Ok? Es una tasa asequible para préstamos que se van a poder pagar hasta en 3 años. ¿Ok? Pero el punto que tenemos que analizar es quiénes van a recibir estas empresas, estos préstamos, ¿no? Y el grueso de estos 4.000 millones está centrado básicamente en 2 rubros, o sea, más o menos 1.500 millones en empresas que tienen ventas de 5 a 10 millones, ¿ok? Mensuales. Ojo que se dijo que antes era, para aclarar, se tuvo que modificar esa ley dentro del decreto legislativo 1445, se tuvo que modificar porque inicialmente era el préstamo mayor que iba a ser entre 3 montos de salud contra el mayor que resultara de la venta del 2019, ¿no? Esto se tuvo que modificar porque muy pocas iban a conseguir y ahora sí es al que resulte mayor. O sea, la mayor venta del 2019, ¿correcto? Que es lo que la mayoría de empresas va a presentar como tope. Ahora, la otra pregunta es, más o menos, ¿eso cuánto me va a cubrir? Ok, vamos a suponer que ya tienes el préstamo. ¿Cuánto tiempo te va a cubrir? Si calculamos de que la venta normal de una empresa tiene un margen, o sea, lo que yo vendo siempre tiene que ser mayor a lo que gasto. El margen mayormente, estamos hablando que una venta de un mes te debe cubrir, cuando una empresa está bien manejada, entre 3 a 4 meses. Entonces, el préstamo que vamos a adquirir te va a cubrir más o menos entre 3 a 4 meses. ¿Correcto? Ya. Ahora vienen los montos. ¿Ok? Vemos ahí que sí hay un problema, porque ya hemos dicho que solamente el 13% de todo el universo de empresas vigentes van a poder adquirir, aparte de todas las calificaciones que tiene que tener, como ya tiene que tener un crédito, o sea, tiene que tener una situación crediticia aprobada por los sistemas. Y para las empresas ya, o sea, para las empresas que tienen ventas entre 30.000 y 300.000 soles, con una garantía del 95%, ¿qué quiere decir? De que la empresa va a tener que poner el 5% o financiar a otra tasa del 5%, más o menos una tasa del 0.59%. ¿No? Y por último, tenemos empresas que solamente tienen ventas anuales de 100.000 soles, ¿correcto? Estas empresas más o menos van a recibir préstamos por menos a 30.000 soles a una tasa del 1.53%. Relativamente las tasas son bajas, ¿okay? Son bajas, van a servir, como les digo, aproximadamente para cubrir 3 meses de gastos, 3 a 4 meses de gastos, si como les digo la empresa ha sido bien manejada, si es que por ejemplo la planilla tiene un 30% de lo que es la venta, debe tranquilamente servirme para 3 a 4 meses. ¿Y qué yo debo hacer con ese dinero? Con ese dinero, si yo consigo el préstamo, me puedo capitalizar, lo que yo tengo que tener es que primero tengo que modificar mi plan de ventas. ¿Ok? ¿Y cómo? Una idea que yo les puedo decir es perfecto. Aprovechen este momento, aprovechen a ver su cartera de clientes, ¿ok? Si estamos hablando de un restaurante, comiencen a utilizar las redes sociales para emitir ofertas. Cuando se levante la cuarentena, acepten el delivery con un descuento del 15-20%. Hagan ya una preventa. Esta preventa les va a permitir a ustedes desde ahora ya programar sus ventas futuras y hacer un calendario. Bueno, yo creo que con esto quiero concluir esta presentación. Espero haberlos ayudado. Si bien es cierto, no he querido tocar todos los temas de todo lo que las medidas que está dando el gobierno para ayudar a lo que es las personas naturales o las empresas. He querido centrarme solamente en 2 puntos, que los resumo, como le dije, el calce financiero
que es importante en cualquier momento de crisis, el escudo fiscal, ¿ok? Y cómo yo debo actuar en mi plan de marketing para conseguir ventas a futuro. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.